Rick Lagina puede haber descubierto el giro más sorprendente en toda la historia de Oak Island, y sorprendentemente, no se trata simplemente de un tesoro escondido. Después de 13 temporadas implacables, centradas casi por completo en profundizar en el legendario Money Pit, la dramática conclusión de la temporada 13 apunta hacia una posibilidad que cambia todo lo que los historiadores, los cazadores de tesoros e incluso los escépticos creían entender. La implicación es extraordinaria. Durante más de 229 años, cada expedición importante puede haber estado persiguiendo el objetivo equivocado desde el principio, no porque carecieran de determinación o tecnología, sino porque la isla misma fue diseñada deliberadamente para enviarlos en la dirección equivocada. Esa comprensión transforma cada excavación fallida en algo mucho más significativo. Sugiere que las generaciones de buscadores que invirtieron fortunas, carreras e incluso sus vidas para resolver Oak Island no fueron derrotadas únicamente por la mala suerte o la ingeniería imposible. En cambio, es posible que hayan estado siguiendo un camino cuidadosamente trazado siglos antes por personas que anticiparon exactamente cómo pensarían los futuros exploradores. Si esa teoría es cierta, entonces, el mayor engaño en Oak Island nunca fue el tesoro en sí. Estaba convenciendo a todos de dónde buscarlo. Una conversación durante la investigación captó perfectamente esa inquietante posibilidad. Mientras se intercambiaban teorías sobre la extraña historia de la isla, un investigador sugirió en voz baja que casi todos los involucrados profundamente en la investigación de Oak Island a lo largo de los años parecían compartir conexiones inesperadas, incluidos vínculos con la masonería y otras tradiciones históricas. Ya sea una coincidencia o algo más significativo, la observación animó al equipo a ir más allá del pensamiento convencional y a cuestionar las suposiciones que habían guiado cada expedición anterior. Si la evidencia que surge de la temporada 13 es precisa, entonces la verdadera estructura escondida debajo de Oak Island nunca estuvo destinada a ser encontrada por nadie que excavara directamente hacia abajo en Money Pit. En cambio, es posible que el verdadero objetivo haya estado oculto en algún lugar donde casi nadie consideró seriamente buscarlo. Semejante revelación no solo reescribiría la historia de Oak Island, podría obligar a los historiadores a reconsiderar los conocimientos de ingeniería, la planificación y las intenciones de quien diseñó el elaborado sistema subterráneo de la isla hace siglos. La historia documentada comienza en 1795, cuando un joven llamado Daniel McGuinness notó una curiosa depresión circular en el suelo mientras exploraba la isla. Impulsados por la curiosidad, él y varios compañeros comenzaron a cavar, creyendo que habían tropezado con algo inusual. A solo unos metros encontraron una capa de troncos de roble cuidadosamente construida, un descubrimiento inesperado que inmediatamente sugirió actividad humana debajo de la superficie. Ese momento inició una de las búsquedas del tesoro más largas de la historia, una búsqueda que continúa más de 2 siglos después. A lo largo de las décadas, las expediciones organizadas regresaron una y otra vez, cada una de ellas, convencida de que un mejor equipo, una mejor financiación o una mayor determinación, finalmente tendrían éxito donde las búsquedas anteriores habían fracasado. Sin embargo, cada intento terminó con resultados notablemente similares. Las excavaciones colapsaron sin previo aviso, el agua de mar inundó pozos cuidadosamente excavados, maquinaria costosa quedó atrapada bajo tierra, y enormes inversiones desaparecieron en el implacable paisaje de la isla. Cada generación creía que estaba más cerca que la anterior, solo para descubrir que Oak Island parecía preparada para cada movimiento que hacían. El costo humano resultó incluso más aleccionador que las pérdidas financieras. A lo largo de 229 años de exploración documentada, al menos 6 personas supuestamente perdieron la vida persiguiendo el misterio escondido debajo de la isla.
Sus sacrificios se entrelazaron con la leyenda misma, reforzando la antigua creencia de que 7 deben morir antes de que finalmente se pueda revelar el tesoro. Ya sea que se considere folclore o coincidencia, esa inquietante tradición continúa proyectando una sombra sobre cada expedición moderna. Con el paso de los años, las historias sobre Oak Island se expandieron mucho más allá de la historia documentada. Las leyendas locales hablaban de perros negros fantasmales, con ojos llameantes que deambulaban por la isla por la noche, protegiendo el tesoro escondido de los intrusos que se atrevían a acercarse demasiado. Otros describieron un cuervo inusualmente vigilante, que algunos creían que encarnaba un espíritu antiguo que vigilaba eternamente el pozo del dinero. Estos cuentos desdibujaron la frontera entre historia y mitología, lo que hizo cada vez más difícil separar los hechos verificados de generaciones de narraciones. A pesar de las crecientes leyendas, una característica de Oak Island permaneció constantemente respaldada por investigaciones de ingeniería. Desde el siglo XIX, los investigadores han documentado evidencia que sugiere la existencia de elaborados túneles de inundación que conectan el área de Money Pit directamente con el Océano Atlántico. Una y otra vez las excavaciones que alcanzaron profundidades críticas provocaron inundaciones devastadoras que abrumaron las bombas, destruyeron pozos y borraron meses o incluso años de arduo trabajo en tan solo unas pocas horas. La sofisticación de ese sistema hidráulico sigue sorprendiendo a los ingenieros modernos. Parece demasiado deliberado para descartarlo como un fenómeno geológico natural. En cambio, muchos especialistas creen que alguien diseñó intencionalmente una red subterránea capaz de canalizar agua de mar, precisamente donde causaría el máximo daño a cualquiera que intentara excavar directamente hacia abajo. De ser cierto, representa una extraordinaria hazaña de ingeniería, muy por delante de lo que muchos creían posible durante la época en la que pudo haber sido construido. Las consecuencias financieras de enfrentar ese sistema eran casi inimaginables. A mediados del siglo XIX, empresas como la Onslow Company y la Truro Company ya habían agotado fortunas equivalentes a millones de dólares modernos, sin alcanzar su objetivo. Organizaciones posteriores, incluida la Oak Island Association, la Halifax Company y finalmente la Oak Island El Dorado Company, llegaron con tecnología mejorada, optimismo renovado y un respaldo financiero sustancial solo para irse derrotadas como todas las expediciones anteriores. Incluso nombres famosos quedaron cautivados por el misterio. El futuro presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, invirtió en una empresa de Oak Island a principios del siglo XX y, según se dice, siguió los acontecimientos con notable entusiasmo durante décadas. Sin embargo, a pesar de su interés y de los esfuerzos combinados de innumerables inversores, ingenieros y exploradores, la isla se negó a revelar sus secretos. Generación tras generación descubrieron que la determinación por sí sola nunca era suficiente. Durante casi toda la historia de la búsqueda, una suposición permaneció prácticamente incuestionable. Los investigadores creían que los túneles de inundación existían con un propósito simple: proteger una bóveda ubicada directamente debajo de Money Pit. La lógica parecía innegable. Resuelva el problema de las inundaciones, continúe cavando más profundamente y finalmente lo que haya estado escondido allí finalmente emergerá a la luz. Esa creencia dio forma a casi todas las expediciones importantes desde 1795 en adelante. Sin embargo, los historiadores reconocen cada vez más lo difícil que se ha vuelto separar los acontecimientos originales del folclore que se acumuló a su alrededor. Los primeros relatos sobre Money Pit cambiaron repetidamente a medida que circulaban nuevas historias a través de periódicos, libros y tradiciones locales. Cada generación añadió nuevas interpretaciones hasta que la frontera entre la historia documentada y la especulación imaginativa se volvió casi imposible de identificar con certeza. Incluso hoy en día,
los investigadores admiten que no pueden reconstruir completamente lo que realmente encontraron los primeros descubridores. Desde la primera excavación hasta el final de la temporada 12, cada investigación seria compartió una característica definitoria. Todos miraron hacia abajo. El propio Money Pit siguió siendo el destino incuestionable, mientras que cada desafío de ingeniería se centró en alcanzar mayores profundidades sin provocar inundaciones catastróficas. La búsqueda fue siempre vertical, y el supuesto detrás de esa estrategia permaneció casi sagrado durante más de 2 siglos. La temporada 13 destrozó silenciosamente esa suposición. En lugar de abandonar la búsqueda porque las pruebas habían desaparecido. La investigación cambió de dirección porque pruebas completamente nuevas apuntaban a un lugar que casi ninguna expedición anterior había considerado significativo. En lugar de centrarse debajo del Money Pit, la atención se desvió hacia la costa, un área que generaciones de exploradores habían considerado en gran medida poco más que el límite exterior de la isla, y no su verdadero destino. Ese cambio genera quizás la pregunta más inquietante jamás planteada sobre Oak Island. ¿Qué pasaría si el Money Pit en sí nunca tuviera la intención de proteger el tesoro directamente? ¿Qué pasaría si en cambio funcionara como una elaborada distracción diseñada para convencer a cada futuro explorador de que excavara precisamente donde los constructores querían que excavara? Si es así, entonces durante 229 años es posible que cada expedición sin saberlo haya seguido un engaño cuidadosamente diseñado que funcionó exactamente como pretendían sus creadores. Según relatos relacionados con la producción de la 13ª temporada, el descubrimiento más significativo no comenzó en absoluto debajo del Money Pit. En cambio, el detector de metales de Gary Drayton supuestamente identificó una señal inusualmente poderosa cerca de la costa, produciendo características diferentes a los escombros metálicos dispersos catalogados durante temporadas anteriores. La respuesta sugirió algo más grande, más denso y mucho más sustancial que los artefactos aislados que se encuentran cerca de la superficie. Debajo de esa notable señal, los investigadores supuestamente identificaron algo aún más intrigante, un vacío subterráneo oculto donde debería haber existido tierra sólida. Tal descubrimiento atrajo inmediatamente la atención porque el subsuelo de Oak Island ha sido cartografiado extensamente a través de décadas de perforaciones y estudios geológicos. Una cavidad no documentada ubicada cerca de la costa, en lugar del Money Pit, sugirió que investigaciones anteriores de alguna manera habían pasado por alto una estructura importante o que simplemente todos habían estado buscando en el lugar completamente equivocado. A medida que continuaba la excavación, los trabajadores supuestamente encontraron madera pesada, a diferencia de la madera enterrada ordinaria. Los testigos describieron el sonido producido durante la excavación como inusualmente hueco, resonando de una manera consistente, con un espacio cerrado en lugar de un suelo densamente compactado debajo. Si esas descripciones reflejan con precisión lo que ocurrió, es casi seguro que la madera era estructural colocada intencionalmente como parte de una construcción cuidadosamente diseñada, en lugar de llegar naturalmente a través de la erosión o la actividad humana posterior. Luego, vino el detalle que separa este descubrimiento informado de casi todas las excavaciones anteriores en la historia de Oak Island. Cuando finalmente se rompió la estructura, la devastadora inundación que había derrotado a generaciones de exploradores nunca llegó. Para una isla cuya característica definitoria siempre ha sido la inundación catastrófica, la ausencia total de agua de mar se convirtió en una de las observaciones más notables de toda la temporada. Ese solo hecho conlleva implicaciones extraordinarias. O el legendario sistema de defensa hidráulica falló de alguna manera en este lugar preciso, después de funcionar con éxito durante siglos, o la estructura recién descubierta fue colocada deliberadamente fuera del alcance de esos túneles de inundación desde el principio.
Teniendo en cuenta la sofisticación ya demostrada en otros lugares debajo de Oak Island, muchos investigadores encuentran la segunda explicación mucho más persuasiva que la primera. Las fuentes que describen el interior de la cámara enfatizan constantemente el estado de sus paredes. En lugar de mostrar daños graves causados por una excavación apresurada, las superficies supuestamente tenían marcas deliberadas de herramientas, dejadas por artesanos altamente calificados. Cada corte parecía medido e intencionado, sugiriendo constructores que poseían una paciencia notable y una experiencia considerable en la construcción subterránea. Estas no eran las marcas apresuradas de hombres que ocultaban algo rápidamente antes de huir. Reflejaban la confianza de los constructores al crear una estructura destinada a perdurar durante generaciones. Quizás el detalle más inquietante informado por quienes están familiarizados con el descubrimiento no tiene nada que ver con la madera o la piedra tallada. Una y otra vez, los testigos vuelven a describir la atmósfera dentro de la propia cámara. Hablan de aire viciado, madera antigua y el inconfundible aroma asociado a espacios que han permanecido sellados del mundo exterior durante un tiempo inimaginablemente largo. Si esas descripciones son precisas, sugieren algo profundamente importante. La cámara permaneció intacta, resistiendo siglos de presión de marea, geología cambiante y excavaciones humanas incesantes, porque quien la construyó entendió exactamente cómo crear una estructura capaz de sobrevivir al paso del tiempo, lo que hizo la geología a continuación. El evento casi catastrófico que supuestamente golpea la zona de Money Pit durante la temporada 13. La filmación no es una trama secundaria, es el mecanismo por el cual la evidencia física más importante de la temporada queda expuesta y casi pone fin a la excavación de forma permanente. La geología del subsuelo de Oak Island está compuesta de capas de piedra caliza y yeso que se han ido disolviendo lentamente durante miles de años. Esta geología kárstica existe en toda Nueva Escocia, pero las condiciones específicas de esta isla, combinadas con la incesante presión de perforación y excavación de 229 años de actividad de búsqueda, han acelerado la disolución de maneras que son difíciles de predecir o modelar por completo. Todos los pozos se hundieron, cada pozo perforado. Cada campaña de excavación ha debilitado progresivamente la integridad estructural de la red subterránea. La roca y el sedimento debajo de Oak Island no son los mismos que en 1795. Se han visto comprometidos capa por capa, temporada tras temporada. En profundidad, un solo colapso no permanece local. Se propaga desestabilizando los túneles adyacentes, inundando vacíos y provocando fallas secundarias en secciones del sistema que parecían estables. Destruye meses de datos de registro en segundos y puede hacer que sea imposible volver a ingresar de manera segura a zonas previamente mapeadas. El desafío de la ingeniería no es solo excavar hacia abajo, lo hace sin provocar una falla en cascada en un sistema subterráneo que ha sido geológicamente debilitado en un grado desconocido. ¿Qué fuentes cierran? La producción describe un evento de colapso en la zona de Money Pit durante el rodaje de la temporada 13, de alcance lo suficientemente grave como para desencadenar una orden de parada de trabajo por parte de las autoridades locales y un cierre temporal de toda el área de Money Pit. La geología misma, cierra la operación. Ni el clima ni el presupuesto, ni una decisión tomada en la sala de guerra. El terreno, los detalles del posicionamiento individual y el movimiento durante el colapso no son verificables a partir de las pruebas disponibles. Y esta ruptura no los reconstruye. La cara está cediendo un poquito. Ahora puedes ver una grieta por aquí. Sí. Oh, vaya ese agujero por el que estoy a punto de pasar. Oh, hombre. Sí. Sí, vámonos. Sí. Lo que sí se puede afirmar es la consecuencia operativa y probatoria. El colapso expuso una capa de escombros debajo de la zona de Money Pit,
que nunca antes había sido documentada. De esa capa recién expuesta se recuperaron muestras de madera. La madera no lleva las firmas de herramientas de las campañas de excavación del siglo XIX. No es búsqueda ni construcción. No es material de la época colonial. Las marcas de herramientas en las muestras recuperadas no coinciden con nada colocado en esta isla. En los últimos 4 siglos, la madera en sí es diferente. Su densidad, su estado de conservación, la naturaleza de las marcas talladas en él. Algo que estuvo sellado debajo de la superficie de la zona de Money Pit durante mucho tiempo acaba de abrirse. Y lo que hay en su interior no pertenece a ningún capítulo de la historia de Oak Island que nadie haya escrito anteriormente. Es entonces cuando la datación por carbono se convierte en la historia central de la temporada. Lo que dice la datación. Según se informa la datación por carbono de la madera recuperada, sitúa su construcción entre 1350 y 1400 después de Cristo. Dejemos que ese número se establezca. 1350 a 1400. La guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia aún se libra. La peste negra ha matado aproximadamente a 1/3 de la población de Europa hasta donde se recuerda. Cristóbal Colón aún no ha nacido. Las Américas en lo que respecta a cualquier registro europeo documentado no existen. Y alguien está en Oak Island construyendo bajo tierra. Para entender por qué ese rango de fechas es el mayor giro en la historia de Oak Island, es necesario ser preciso acerca de lo que elimina de la consideración. Elimina por completo la era pirata. La época dorada de la piratería caribeña y atlántica alcanzó su punto máximo aproximadamente entre 1680 y 1730, más de 3 siglos después de que se colocara la madera. William Kidd, ejecutado en 1701. Edward Teach, asesinado en 1718. Todos los candidatos piratas propuestos como constructores originales de Oak Island son eliminados por una fecha de construcción medieval. Los piratas no construyeron esto. Elimina la época colonial. El primer asentamiento europeo permanente, documentado en Nueva Escocia, Port Royal, se estableció en 1605. Según se informa, la madera es anterior a ese asentamiento en más de 2 siglos. Los acadianos, la administración colonial británica, los franceses, ninguno de ellos estaba en Nueva Escocia en 1350. Ninguna población europea de la época colonial estaba en condiciones de construir lo que la evidencia costera parece describir. Elimina la construcción de buscador estándar. Cada excavación documentada de Oak Island desde 1795 en adelante es posterior al rango de datación por carbono en un mínimo de 350 años. La madera recuperada de la capa de escombros, recién expuesta, no fue colocada mediante ninguna campaña de búsqueda anterior. Lo que rige el rango de fechas de 1350 a 1400 es específico, y sus implicaciones son significativas. Una presencia humana en Oak Island, más de un siglo antes de Colón, operando con herramientas de construcción subterránea, especialmente diseñadas capaces de diseñar un sistema hidráulico lo suficientemente sofisticado como para permanecer parcialmente funcional 6 siglos después. No fue una recalada breve ni una llegada accidental. La escala y precisión de lo que describe la evidencia requiere una operación planificada, coordinada y con recursos. Uno que entendiera las condiciones geológicas y de mareas del sitio lo suficientemente bien como para diseñar a su alrededor. Uno que vino aquí sabiendo lo que iba a construir. Entre los materiales supuestamente recuperados de la capa de escombros se encuentran instrumentos de excavación cuyo diseño es consistente con la práctica de construcción europea medieval, específicamente con estilos de herramientas documentados en Francia y Escocia durante los siglos XIII y XIV. No equipos de excavación improvisados con lo que estuviera disponible en la costa de Nueva Escocia. Instrumentos diseñados traídos a través de un océano construidos para un trabajo subterráneo estructurado.
las herramientas de una operación profesional. Si estos relatos son exactos, los constructores que trabajaron debajo de la costa de Oak Island en el siglo XIII no estaban explorando. Llegaron con un plano. Sabían lo que estaban construyendo, dónde lo estaban construyendo y exactamente cuánto tiempo necesitaban que durara. Lo que realmente estaban construyendo. Si la datación por carbono es válida, Oak Island nunca se trató de un tesoro en el sentido convencional de la palabra. Se trataba de protección, específicamente el tipo de protección que requiere cruzar un océano, identificar y estudiar un sitio geológicamente adecuado, diseñar un sistema hidráulico de múltiples componentes desde cero y construir una estructura subterránea sellada, construida para durar no años o décadas, sino siglos. Ese no es el comportamiento de los cazadores de tesoros ni de los piratas. Ese es el comportamiento institucional. Una organización con amplios recursos, conocimientos técnicos avanzados y una razón para hacer que algo desaparezca permanentemente del registro histórico. Una organización que protege algo que considera irreemplazable. El perfil se ajusta más coherentemente a un candidato histórico documentado que a cualquier otro. Los caballeros templarios fueron disueltos formalmente por decreto papal en 1312 tras años de persecución orquestada por Felipe IV de Francia. Creo que cuando el Arif murió, su pueblo decidió enterrarlo en una tumba. Encontraron un pozo muy grande que tenía 100 pies de profundidad y simplemente se mantuvieron alejados de él. Era un sumidero. Los dirigentes de la orden fueron arrestados en masa en 1307 acusados de herejía. Acusaciones que la mayoría de los historiadores modernos consideran políticamente motivadas, diseñadas para permitir a la corona francesa apoderarse de los bienes templarios y eliminar una potencia financiera que se había vuelto inconvenientemente independiente. El gran maestre Jacques de Molay fue quemado en la hoguera en 1314. Tanto Felipe IV como el Papa Clemente V murieron ese mismo año. Lo que sucedió con la riqueza acumulada por la orden, sus activos financieros, sus bibliotecas y sus artefactos protegidos más importantes después de 1312, nunca ha sido explicado completamente en el registro histórico. Se trata de una brecha histórica documentada que los estudiosos serios han estudiado durante siglos. Cuando se confiscaron las propiedades templarias en toda Europa, se hicieron inventarios. Esos inventarios están incompletos. Se descubrió que el templo de París contenía mucho menos de lo esperado. La flota templaria documentada en el puerto de La Rochelle, semanas antes de las detenciones, desapareció. Su carga y destino nunca fueron registrados oficialmente. El tesoro templario no apareció en ningún inventario real europeo tras la disolución. No fue recuperado. Sigue sin resolverse a dónde fue. Los templarios fueron maestros constructores. El registro arquitectónico y de ingeniería que dejaron a lo largo de 2 siglos de funcionamiento en Europa y el Santo. El terreno es extenso y técnicamente documentado. Catedrales, fortalezas, puertos, sistemas hidráulicos, demostrando conocimientos prácticos de geología, presión del agua y mecánica estructural, a un nivel que desafió a los ingenieros que los estudiaron siglos después. La red templaria de preceptorías en toda Europa dio a la orden acceso a estudios geológicos, materiales de construcción, artesanos calificados y la infraestructura logística para montar una expedición marítima a una remota isla del Atlántico Norte sin llamar la atención. Un sistema diseñado para interactuar con las mareas del océano no es una ingeniería accidental. Requiere un conocimiento preciso del comportamiento de las mareas, la presión geológica, la mecánica hidráulica y la interacción específica entre la geología costera y la infiltración de agua de mar. Estas son disciplinas que la Orden Templaria había refinado a lo largo de generaciones de construcción en el Mediterráneo y el norte de Europa. Una orden que construyera y mantuviera la infraestructura de los estados cruzados, gestionando puertos, fortificaciones y sistemas de agua en terreno hostil durante casi 2 siglos, habría poseído exactamente la experiencia necesaria
para diseñar lo que demuestra el sistema subterráneo de Oak Island. Los túneles de inundación en este marco no se construyeron para proteger Money Pit. Fueron construidos para proteger lo que se escondía debajo de la costa y para garantizar que Money Pit, el objetivo de excavación más visible y obvio de la isla, absorbiera cada campaña de búsqueda y lo derrotara. Los buscadores que excavaran hacia abajo encontrarían agua, colapsarían y fallarían cada vez. Nunca se les ocurriría mirar de reojo hacia la costa. El sistema fue diseñado para que Money Pit pareciera la respuesta porque Money Pit fue construido para ser la respuesta incorrecta. El misterio ya no es vertical. Se vuelve lateral un sistema subterráneo conectado que se extiende entre el pantano, la costa y Money Pit, vinculados de maneras que sugieren un diseño deliberado en lugar de una formación geológica aleatoria. El pantano, el Money Pit y la cámara costera no son tres elementos separados. Según la evidencia de la temporada 13, parecen ser tres componentes de una única estructura integrada, un sistema con un propósito construido en el año 1300 por personas que entendían exactamente lo que le estaban protegiendo y exactamente durante cuánto tiempo necesitaban que estuviera protegido. El Money Pit fue el señuelo, la costa era la bóveda, y el sistema de inundación que los conectaba era la esclusa calibrada según el comportamiento de las mareas de esta costa específica de Nueva Escocia, funcional durante más de 6 siglos y decisiva para frustrar todos los intentos de excavación durante 229 años. Si este es el tipo de análisis profundo que busca, suscríbase y presione la campana. El próximo desglose de Oak Island llegará pronto, y lo que la temporada 14 tendrá que excavar no se parece a nada que el programa haya enfrentado antes. La sala de guerra. Cualquiera que sea la puesta en escena específica de War Room de la temporada 13, después de los descubrimientos del final, el peso documentado de lo que produce la temporada es real y no requiere un diálogo inventado para comunicarse. La maldición de Oak Island no es un invento de producción. Es una característica documentada de la historia de las excavaciones de la isla. La leyenda de que 7 deben morir antes de que la isla revele su verdad. 6 hombres han muerto a lo largo de la historia documentada de persecución de Oak Island. La leyenda de que el tesoro nunca se encontrará hasta que hayan muerto 7 personas. Y hasta el momento han muerto 6. La primera muerte registrada se produjo en 1861, cuando la explosión de una caldera durante las operaciones de bombeo mató a un hombre e hirió a varios otros. A lo largo de los siglos XIX y XX se produjeron más muertes a medida que las excavaciones se hicieron más profundas y mecanizadas. La maldición no ha sido invocada a la ligera. Se ha ganado muerte a muerte a lo largo de 229 años de excavaciones fallidas. Según se informa la temporada 13, se acerca más a la séptima que cualquier temporada anterior en la historia del programa. Un colapso lo suficientemente grave como para detener las operaciones, cerrar el sitio y desencadenar una orden formal de suspensión de trabajos por parte de las autoridades locales, no es un drama televisivo. Es un evento de seguridad documentado con consecuencias operativas reales. La orden de suspensión del trabajo es un instrumento legal. Significa que la isla misma, su geología, su inestabilidad, se ha convertido en una amenaza lo suficientemente grave como para que autoridades externas hayan intervenido para detener la búsqueda. Eso no había sucedido antes en las 13 temporadas del programa. El informe de datación por carbono, si es exacto, cambia el significado de toda la investigación. Transforma el pozo de dinero de un objetivo de robo a un sitio arqueológico. Transforma la pregunta central de ¿dónde está el tesoro a quienes fueron los constructores y qué protegían? Para Rick Lagina, que ha pasado 13 temporadas operando dentro del marco vertical, que ha dedicado años e importantes recursos personales al pozo del dinero como objetivo central. Esa reorientación no es abstracta.
Es la recalibración de todo lo que pensaba que se trataba de la búsqueda. 13 temporadas de profundización y la respuesta nunca estuvo debajo. Fue de lado. Si hay un momento en el final de la temporada 13 que captura el peso de lo que cuesta esa comprensión en tiempo en riesgo, en el conocimiento específico de que el colapso estuvo lo suficientemente cerca como para cambiar todo permanentemente, probablemente suene algo como esto. Encontramos lo que vinimos a buscar y casi no nos alejamos de ello, ya sea que esas palabras exactas se pronuncien en el episodio o no representan el peso honesto de lo que la temporada 13 ofrece a todos los que han seguido esta búsqueda. 6 muertes antes de esta temporada. Un evento de colapso lo suficientemente cercano al día 7 como para que la orden de detener el trabajo haga oficial la amenaza y evidencia de que los constructores de este sistema planearon exactamente ese tipo de desgaste y construyeron una estructura diseñada para durar más que cada intento de alcanzarlo sin importar el costo para quienes lo intentaran. La maldición no han alcanzado su 7º puesto, pero la temporada deja claro que la isla no ha dejado de presionar. El mayor giro. El pozo del dinero nunca debió resolverse cavando hacia abajo. Esa es la conclusión a la que llega la temporada 13. Y es el mayor giro en la historia de Oak Island, no porque produzca una revelación dramática ante la cámara, sino porque invalida estructuralmente 229 años de metodología de excavación en un solo resultado de datación por carbono. Cada pozo de colapso, cada túnel inundado, cada fortuna drenada y cada vida perdida a lo largo de más de 2 siglos, todo ello producido por un sistema construido específicamente para generar esos resultados. No es mala suerte geológica. No fue un fracaso de ingeniería por parte de los buscadores que no eran lo suficientemente inteligentes o no tenían los recursos suficientes. Resultado de ingeniería diseñado por constructores que modelaron el comportamiento de las mareas de la isla siglos antes de que la primera pala golpeara el suelo de Nueva Escocia y calibraron un sistema de fallas para frustrar la excavación descendente indefinidamente. Es algo extraordinario de asimilar. Las 6 muertes, las fortunas perdidas, las expediciones fallidas. Todo ello estaba previsto. Los constructores sabían que la gente vendría a buscar. Construyeron el sistema para garantizar que buscar costara todo y no arrojara nada. Lo llenaron gradualmente y aproximadamente cada 10 pies. Clavaron vigas en las paredes del pozo. Durante 229 años funcionó exactamente según lo diseñado. Los túneles contra inundaciones no se construyeron para proteger el pozo del dinero. Fueron construidos para proteger lo que se escondía debajo de la costa. El pozo de dinero fue construido para absorber cada campaña de búsqueda seria y no devolver nada inundando los pozos, derrumbando las paredes, agotando los recursos de cualquiera lo suficientemente persistente como para seguir intentándolo. La verdadera estructura no estaba debajo del pozo del dinero. Estaba desplazado escondido del lado debajo de la costa, sellado del acceso de excavación vertical que cada buscador durante 229 años asumió que era el único correcto. El misterio ya no es vertical. Se vuelve lateral un sistema conectado, no un solo eje. El pantano, el pozo del dinero y la estructura costera están vinculados por ingeniería más que por coincidencia. Toda la superficie de la isla, características que han sido tratadas como rompecabezas, separados a lo largo de 13 temporadas de filmación, ahora parece ser una única estructura integrada, construida en el año 1300, por personas que entendían exactamente lo que estaban protegiendo y exactamente durante cuánto tiempo necesitaban protegerlo. Esa es la conclusión que ofrece la temporada 13. Ni un cofre sacado del suelo ante la cámara. No es una bóveda de oro confirmada por un informe de laboratorio. Una reorientación de toda la búsqueda del objetivo equivocado al correcto de lo vertical a lo lateral de la búsqueda del tesoro a la arqueología de un capítulo de la historia humana deliberadamente borrado que nunca debió ser recuperado.
200 años, lugar equivocado. La respuesta estuvo ahí todo el tiempo. La pregunta ahora ha cambiado permanentemente. Ya no es dónde está el tesoro. Es lo que fue tan importante que los constructores del siglo XIII cruzaron un océano para protegerlo. Diseñaron un sistema que derrotó a todos los buscadores durante 229 años y construyeron una estructura sellada que siglos después permanece estructuralmente intacta. ¿Qué requería ese nivel de protección? ¿Qué hay posiblemente todavía dentro de él intacto desde el siglo XIV, esperando en la oscuridad bajo la costa de Nueva Escocia, mientras el mundo sobre él cambiaba hasta quedar irreconocible? ¿Qué viene después? El plan operativo que surge de la temporada 13 es el más extremo en la historia del programa. No es otro pozo, ni un paso de sonar dirigido, ni un pozo sellado con una cámara bajada a una profundidad incierta que devuelve imágenes granuladas que plantean más preguntas de las que responden. Lo que las fuentes describen es una excavación abierta a gran escala, un enfoque de franja diseñado para eliminar suficiente material de la superficie para mapear el perfil lateral completo del sistema subterráneo por primera vez sin excavar en un solo punto, abriendo la superficie de la isla a lo largo de una huella lo suficientemente grande como para trazar la estructura conectada entre la zona del pozo de dinero, el pantano y la costa, para exponer la arquitectura del sistema en lugar de explorarlo ciegamente desde arriba. Oak Island es como un rompecabezas, y una vez que te involucras en el intento de resolver el misterio, se convierte en una adicción. Marco hecho impensable. Durante 229 años. Si la respuesta está debajo del pozo del dinero, profundices. Pero si la respuesta es lateral, si el sistema es una red en lugar de una bóveda, entonces la única manera de entenderlo es ver su forma completa, y la única manera de ver su forma completa es abrir lo suficiente la superficie para revelarla. Después de 13 temporadas de fallas verticales, 13 temporadas en las que el mismo sistema de inundaciones derrotó el mismo enfoque descendente, la opción más agresiva sobre la mesa ya no es la imprudente. Es el único enfoque que coincide con lo que describe la evidencia de la temporada 13. Si la estructura es lateral, la excavación tiene que volverse lateral. La temporada 13 no se trató de oro. Se trataba de una reorientación. En el momento en que la búsqueda finalmente corrigió su dirección después de 229 años, la datación por carbono, el descubrimiento de la costa, la capa de escombros expuesta del colapso. Nada de esto apunta hacia un tesoro enterrado. Apunta hacia el punto ciego de la historia registrada, una presencia humana con recursos profesionales. En esta isla del año 1300 se estaba construyendo algo diseñado para durar indefinidamente y permanecer completamente oculto a todos los buscadores que vinieran a buscar. Lo que demuestra la temporada 13 no es que el tesoro exista, demuestra que todo lo que se colocó en esta isla era lo suficientemente importante como para construir uno de los sistemas de ocultación más sofisticados jamás teorizados por personas que tenían tanto el conocimiento como los recursos para ejecutarlos sin problemas. Ese es un tipo diferente de descubrimiento. En cierto modo, es más inquietante. La temporada 14 hereda ese hallazgo. La pregunta que tiene que responder es la más trascendental en las 13 temporadas de historia del programa. ¿Qué fue tan importante como para que alguien construyera todo esto, para protegerlo, calibrara la geología de una isla entera como sistema de defensa, mantuviera a los buscadores excavando en la dirección equivocada durante 229 años y eligiera un lugar al que ninguna excavación seria llegó hasta la temporada 13? Esa pregunta no tiene una respuesta fácil, pero por primera vez en 229 años, la búsqueda apunta en la dirección correcta. Deja tu teoría en los comentarios. Tesoro templario, reliquias sagradas, algo mayor que ambos, o algo que nadie ha considerado todavía. Suscríbete y toca la campana porque la temporada 14
comienza con esta pregunta y no la responderá tranquilamente.